O sea, va a confluir, esa vena va a confluir con el ácido, ¿sí? Para llegar al atrio derecho. Ah, no, le pasó el cortarle. Ay, sí. Ya voy. La vena está María, está Daniela. Daniela, la vena que recoge sangre del tejido pulmonar como tal y desemboca en la ácido se llama la vena bronquial. Sí, pues porque son derecho e izquierdo. En el derecho. Señor, no le escucho. Ah, las venas bronquiales generalmente van a desembocar el ácido. O lo que están diciendo. La vena que saca lleva la sangre desoxigenada de los pulmones, propiamente el tejido pulmonar, al atrio derecho, desemboca allí el ácido. No, en la capa, el ácido. Y hay otra estructura que se llama el seno coronario. El seno coronario es la confluencia de las venas coronarias. Las venas coronarias son estructuras que llevan sangre desoxigenada propiamente del tejido cardíaco. Bien, a su mismo atrio derecho. O sea que hay por todo el corazón, ¿cierto? Hay venas coronarias y ellas confluyen en una sola parte para terminar entrando aquí al atrio derecho, ¿cierto? Y ese volumen sanguíneo pobre en oxígeno del tejido propio del corazón llega a su mismo atrio derecho. ¿Listo? Pero no concluye en ninguna de esas. ¿Cómo así? ¿Puedo volver a decir, por favor? Ya. Voy a dibujar otro corazón para no tener miedo en el libro porque tengo que hablar mucha carreta acá. ¿Listo? Entonces, así como los pulmones tienen su propio tejido, el corazón igual. Él se encarga de llevarle sangre y recoger la sangre de todos los tejidos, pero él a quién lo nutre. ¿Quién lo nutre y quién le saca? Sí, te explico. ¿Quién le lleva sangre oxigenada y quién le saca sangre desoxigenada? Pues la arteria. Propiamente de su tejido. Entonces el corazón tiene diferentes venas distribuidas por todo su tejido que se llaman venas coronarias y ellas confluyen en una estructura que se llama seno coronario y ese seno coronario desemboca ventral al orificio de entrada de la vena cava caudal. El seno coronario que recibe la confluencia de todas las venas coronarias desemboca aquí o tiene su orificio de entrada en el atrio derecho justo ventral al orificio de entrada de la vena cava caudal. ¿Sí? O sea, que si yo dibujo aquí la vena cava caudal, ¿cierto? Al orificio de entrada de la vena caudal, aquí ventral al orificio de entrada de la vena cava caudal, ingresa el seno coronario. Y el seno coronario es la confluencia de las venas coronarias, que son las que sacan sangre desoxigenada propiamente del tejido cardíaco. ¿Claro? Sí, gracias. Entonces, ya sabemos qué estructuras llegan al atrio derecho llevando volumen sanguíneo pobre en oxígeno. Vena cava craneal, vena cava caudal, vena Ácidos y vena bronquial. y seno coronario. Sí,
Tiene razón, solo que desembocan en la ácido, Ah, bueno. la que son las intercostales y las bronquiales. ¿Listo? ¿Claro está ahí? O sea que, ¿qué estamos llevando por medio de estas venas al atrio derecho? Muy bien, sangre desoxigenada. ¿Listo? Entonces miren que como hay diferentes estructuras que llevan sangre desoxigenada de todo el cuerpo al atrio derecho, ¿sí? El atrio derecho presenta en su cara interna una estructura que se llama tubérculo intervenoso. Y el tubérculo intervenoso, su función es la de disminuir la presión con la que llega este volumen sanguíneo a través de estas venas. ¿Sí? Disminuye la presión. ¿Sí? Digamos, que no llegue directamente así, sino que permita, ¿bien? O sea, hace como un remolino. Sí, eso, así. Hagan de cuenta que yo cojo, usted tiene, León tiene una manguera a chorro y yo tengo otra manguera a chorro y apuntamos un solo punto. ¿Qué le va a pasar a ese espacio del tablero? Si disparamos una manguera a chorro todo el tiempo, Ah, pues se va a perforar. se puede perforar, se va dañando, se va desgastando. Entonces la idea de como llegan tantas estructuras con un volumen a ese atrio, con un volumen sanguíneo, el tubérculo intervenoso pretende regular o disminuir la presión con la que ingresa ese volumen sanguíneo a través de esas estructuras venosas al atrio derecho. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Claro? Y en resumen, ¿para qué fin? ¿Cuál es el objetivo? Pues para que no se vaya a romper. Perfecto. Para que no deteriore la pared interna del atrio derecho. ¿Claro? ¿Qué más va a tener ese atrio? Bueno, primero que todo entonces, como llegó tanta sangre acá, el atrio se llenó. ¿Qué tiene que hacer ese atrio? Ya tiene que hacer. Muy bien, tiene que contraerse, Ya sé. ¿cierto? Ya sé. Tiene que contraerse. ¿Bien? O sea que tiene que hacer grábese esta imagen en su mente. Sístole, diástole. Sístole, diástole. ¿Listo? Entonces, como se tiene que contraer, ese atrio tiene unos músculos. Esos músculos se llaman músculos pectinados. Pectinados. Músculos pectinados. Los músculos pectinados van a estar en el atrio derecho, en los atrios. Los músculos pectinados están en el atrio derecho. Y al contraerse esos músculos, van a permitir que ese volumen sanguíneo vaya del atrio derecho para ¿dónde? Al ventrículo derecho. ¿Cierto? Eso significa que va a pasar de acá a acá. ¿Y qué tiene que haber entre el atrio y el ventrículo? Una conexión. Muy La válvula. bien. Tiene que haber un orificio. ¿Cierto? Ese orificio se llama orificio atrio ventricular derecho. En las presentaciones dice ostio. Ostio es del latín orificio. ¿Listo? Entonces, aquí hay un orificio que va a permitir el volumen de flujo sanguíneo del atrio al ventrículo. ¿Cómo se llama? Orificio atrio ventricular derecho. Pero como el atrio está recibiendo sangre, no necesitamos que ese orificio esté disponible todo el tiempo ahí, ¿cierto? Porque necesitamos primero que se llene, no que llegue y se vaya al ventrículo. Exacto. Entonces, ese orificio
está regulado por una estructura que se llama valva. ¿Listo? Aquí hay una valva. Esa valva se llama valva atrioventricular derecha o también llamada tricúspide. Y se llama tricúspide. Voy a dibujar aquí la valva de una vista dorsal, es el orificio. Esa valva se llama tricúspide porque tiene unas estructuras que se llaman cúspides. ¿Listo? Y son tres, por eso tricúspides, tres cúspides. Una que se llama septal, se llama septal porque es la más cerca al septum, se llama parietal porque está más cerca a la otra pared contralateral, y una que está intermedio que se llama angular. Septal, parietal y angular. Generalmente los caninos o el Canis lupus familiaris carece de la angular, Solo tiene dos. de la angular. ¿La dijiste? Entonces, ¿Y si es un animal más grande, tiene más? Como una ballena. no, pues nunca he visto uno. Es como esta vaina alta, ¿no? Qué ¿El chimba de corazón? verla, sí. El corazón de una ballena es más alto que yo. Claro, sería una chimba tener un anfiteatro, ¿no? Se podría. Genial, genial. Uy, no, casarla no, qué pecado. Si necesitamos sacar el volumen sanguíneo del atrio derecho, tienen que suceder dos cosas que ustedes ya no pueden deducir que debe suceder. ¿Qué debe pasar? Una contracción. ¿Y esa contracción la permite quién? Perfecto, los músculos pectinados del atrio. ¿Qué otra cosa tiene que pasar? Perfecto, tiene que haber una apertura de la valva tricúspide o atrioventricular derecho, pueden llamarla de la misma manera. Muy bien, esas dos cosas deben suceder. Perfecto. ¿Listo? Entonces, se contrajo el atrio, se abrió la valva y este flujo sanguíneo y acá el ventrículo también tiene unos músculos que se llaman músculos papilares. Y son tres los músculos papilares que están en el ventrículo derecho. Se llaman papilar parvi, papilar magno y papilar subarterial. ¿Cierto? Parvi. Barbie. ¿No? Papilar magno, papilar subarterial. O
O sea que en la parte de arriba tendríamos los músculos pequeños y en la Deje de parte de decirme así. abajo. Yo sé que lo puedes decir bien. ¿Cómo lo diría? O sea, en el átrio derecho, en la primera porción, encontramos los músculos pectinianos y en la porción pectinados y en la porción ventral, o sea, ventricular, ya tendríamos otro tipo de músculos que sería el parvo, el magno No, y nombre y apellido. no. Nombre y apellido. Tendríamos los músculos pectinados, parvi, magno y subarterial. Ustedes me están diciendo arriba, abajo, dorsal, ventral, medial, lateral. Son músculos papilares. Ella lo dijo bien. No, dijo petinados del atrio. Entonces, de los músculos a las cúspides hay unas estructuras que se llaman cuerdas tendinosas. Es cuando no se puede corazón. Entonces, los músculos papilares permiten una tensión de las cuerdas tendinosas. Y si las cuerdas tendinosas se tensan, van a permitir la apertura de las cúspides. ¿Bien? Entonces se tensionan esas cuerdas tendinosas y las cúspides se abren. O sea, en resumen, se abre la valva atrioventricular y va a permitir el flujo del atrio al ventrículo. ¿Claro? Se llenó el ventrículo, ¿qué hacemos ahora? Usarlo. Expulsar su volumen sanguíneo, el volumen que tiene el ventrículo. ¿Por dónde se va ese volumen? ¿O para dónde? Pero ¿cómo? O sea que vamos a pasar este volumen de aquí a acá. No, no se puede. Eso solo pasa en la fetal. Se devuelve al atrio. Me dice que pasó de acá a acá. No, yo creo que no. Otro me dice pasa de acá a acá. Sí, pasa por ahí, pasa por Gracias ahí. por la participación porque eso permite corregirlo. ¿Usted cree que el corazón va a ser semejante y que puta trabajo como hacer otra vez eso para arriba? ¿Te acuerdas que No. ¿Cierto que no? no? Tampoco va a haber un paso de aquí al ventrículo al otro ventrículo o del ventrículo al atrio, porque no hay quien permita ese paso. No lo hay. Por eso es tan cerca. Pero ella tenía un nombre. ¿Cierto? Entonces lo que pasa, no, ya está sensibilizado. Eso es sensibilización. Ya lo tiene adiestrado. Sí. La galleta. No tengo una pala. Recibe monedas de 500. Contracondicionamiento operante. Uy, todos los días, el volumen del ventrículo derecho se va a dirigir a través de una estructura arterial que sale del ventrículo y esa estructura arterial se llama arteria pulmonar. No, pero ¿te acuerdas que ahí en ese medio de esa ¿Claro?
Y esa arteria pulmonar, Pero permite un paso por una fuerza de... Pues está desoxigenada, ¿verdad? sí, claro, esto sí que la sangre es No me recuerdo oxigenada. el nombre, pero él tenía... Esa arteria es como un árbol. Me preocupa, ¿no? No, es que la verdad tiene que astigmatismo. ¿Sí? Hay 3 tipos de ceguera, ¿sí sabían? 3. Sí. ¿No es astigmatismo en Tenía una miopía y el otro no me acuerdo. Bueno, científicamente sí. Porque coloquialmente hay solo 2. la vaginal? Una que es la vaginal y la otra que es la anal. En la anal usted no ve un culo. ¿Y la vaginal usted ve así? En la vaginal no los que miran así. ¿Cuál tiene? Miren, la anal está acá. Un árbol. Entonces tiene unas ramificaciones. Sí. Así. Y como tiene unas ramificaciones, tiene un tronco. Por eso esto es el tronco de la arteria pulmonar. Y este tronco se va a ramificar en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. ¿Para dónde coge la arteria pulmonar izquierda? Para el pulmón izquierdo y viceversa. Lo que se quiere por medio de esta arteria es que ese volumen sanguíneo que está desoxigenado vaya y se oxigene a nivel pulmonar, específicamente a nivel bronquial. Los pulmones van a tener unas estructuras que se llaman bronquios y esos bronquios tienen una estructura en forma de ramillete de uvas que se llaman alvéolos bronquiales, ¿cierto? Y allí es donde se va a llevar a cabo la hematosis. La hematosis es el intercambio gaseoso, donde si aquí fluye sangre desoxigenada, significa que principalmente la molécula que fluye es de CO2. Entonces aquí se entrega la molécula de CO2 y se recibe la de O2. ¿Y quién entrega esa molécula y quién recibe esa otra molécula? Los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos, o también llamados hematíes. ¿Listo? Ellos se encargan de transportar oxígeno en la sangre y nutrientes. Entonces, tiene que llegar hasta los bronquios a hacer la hematosis, que es un proceso de difusión. ¿Qué es eso? Desde cuando se ve su biofísica del primer semestre, donde por intercambio de concentraciones, una concentración que va de mayor tamaño a otra, se intercambia, permitiendo entregar el CO2, recibir el O2. ¿Listo? Y entonces a nivel pulmonar, o específicamente a nivel alveolar, perfecto, esa sangre se oxigena. ¿Listo? Y ya ese volumen oxigenado va a ir de los pulmones ¿a dónde? Al lado izquierdo. Y eso va a ser a través de unas estructuras venosas que se llaman venas pulmonares. Todas las venas llevan sangre desoxigenada, excepto las venas pulmonares. Todas las arterias llevan sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar. ¿Claro? Entonces, este flujo sanguíneo llega a través de las venas pulmonares y llegó al atrio izquierdo. ¿Bien? El atrio izquierdo también tiene unos músculos que se llaman músculos deltinados. No hay tubérculo intervenoso, porque la fuerza de flujo que llega al atrio izquierdo es menor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque viene ahí cerquita. ¿De dónde? De los pulmones. ¿Listo? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué estructura lleva sangre desoxigenada en los pulmones al corazón? ¿Cuáles son? Arteria pulmonar.
Directamente Arteria pulmonar. ¿Qué estructuras llevan sangre desoxigenada de los pulmones al corazón? Desoxigenada. ¿Qué estructuras llevan sangre desoxigenada de los pulmones al corazón? Las venas bronquiales. La única ventrículo persona que derecho. está atenta a la puta respuesta, sí, porque son las venas Bronquiales. bronquiales. Se los dije, escuchen. Por eso se tiran las putas preguntas. vuelve a hacerlo. ¿Cuáles son las únicas estructuras que llevan sangre desoxigenada de los pulmones al corazón? Desoxigenada. Las que llegan a la vena áxigo. O sea, las Póngale. bronquiales. Es que no se concentra. Las venas Entonces, bronquiales. usted pone una pregunta muy cascarera. Los pulmones al corazón. Del pulmón al corazón, las venas bronquiales. ¿Cuáles son las estructuras venosas que llevan sangre oxigenada de los pulmones al corazón? Creo que eso es el resto. Concéntrense, pilas. En resumen, si lleva sangre desoxigenada de los pulmones al corazón, ¿cuáles son? Bronquiales. ¿Y a qué parte del corazón? Arteria derecho. ¿Y cuáles son las que llevan sangre oxigenada y a qué parte del corazón? Venas pulmonares. A la El lado izquierda. izquierdo. ¿Bien? ¿Listo? Entonces no se concentran en la lectura. Se llenó entonces ese atrio izquierdo y ese volumen sanguíneo va a pasar al ventrículo izquierdo. Entonces, entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo hay un orificio que se llama orificio atrioventricular izquierdo. ¿Listo? Bien. Y ese orificio atrioventricular izquierdo tiene que, o bueno, existe una estructura que regula su paso. Esa estructura se llama valva bicúspide. Bien, o valva atrioventricular izquierda o valva mitral. ¿Listo? ¿Por qué se llama bicúspide? Porque tiene dos cúspides. Vienen así. Una central y una parietal. ¿Listo? Vienen acá. Entonces, permite su apertura, viene el volumen sanguíneo del atrio del ventrículo, ya que el ventrículo izquierdo tiene dos músculos que se llaman músculos papilares, pero no estos que puse acá, sino que se llama músculo papilar subatrial y subauricular. Esos son los dos músculos papilares que tiene el ventrículo izquierdo. Y esos músculos pues tienen también unas cuerdas tendinosas que van de las cúspides a los músculos, ¿sí? Permitiendo la apertura de esas cúspides o de esa valva mitral. ¿Claro? Se llenó entonces ese ventrículo. ¿Qué hacemos con ese flujo sanguíneo? ¿Ande? ¿Por dónde? ¿Cuáles son los músculos que tenemos? Subatrial y subventricular. ¿Qué los puso?
a todo el cuerpo a través del ventrículo izquierdo por medio de una estructura arterial que se llama la arteria aorta. La arteria aorta, ¿sí?, que también se ramifica en arteria aorta craneal y arteria aorta abdominal. Y la arteria aorta craneal es la que permite ramificaciones que van a llevar sangre oxigenada a los torácicos, al cuello y a la cabeza, mientras que la arteria aorta abdominal lleva sangre oxigenada al abdomen y a los pélvicos. Esa arteria se llama arteria aorta. Si ya usted dice aorta, es que usted está poniendo el prefijo de a de arteria. Dice aorta. Pero si usted ya hizo arteria, suena redundante decir arteria aorta. ¿Ah? Entonces, esa arteria se ve en arteria aorta craneal, que lleva sangre oxigenada a los torácicos, al cuello y a la cabeza y a porción del tórax. La arteria aorta abdominal lleva sangre oxigenada al abdomen y a los miembros pélvicos. ¿Claro? Pero resulta que estas arterias, para que pase ese flujo sanguíneo de los ventrículos a ellos, tienen un orificio. Entonces, este orificio de la arteria pulmonar se llama orificio del tronco pulmonar. Y ese orificio del tronco pulmonar está regulado por una valva que se llama valva del tronco pulmonar. La del labio derecho, ¿sí? O sea que está ubicado acá en el orificio del tronco pulmonar. Valva pulmonar. Ese orificio se llama orificio del tronco pulmonar y está regulado por una valva que se llama valva del tronco pulmonar. Sí, señora, esa valva. Esa valva está constituida o conformada por unas estructuras que se llaman válvulas. Esas válvulas se llaman semilunares. ¿Cuáles? ¿Qué me dicen? Izquierda, derecha y intermedia. Izquierda, derecha E intermedia. e intermedia. Intermedia en la arteria está. ¿Ah? ¿Señor? ¿Señor? ¿Cuáles son las válvulas semilunares de la valva del tronco pulmonar? No. Izquierda, derecha y intermedia. Están Izquierda, derecha. concéntrese en su merced. Izquierda, derecha, Izquierda, derecha, intermedia. intermedia. La valva del tronco pulmonar, o sea, estoy acá, mire, está la arteria pulmonar, aquí hay un orificio, ese orificio está regulado por la valva del tronco pulmonar. Pero si llegó valva pulmonar, está bien. Pues la valva semilunar, No. Lo que pasa es que suena muy vago, ¿cierto? O sea, sea específico. Valva derecha. No, Valva- valva del valva- tronco pulmonar o valva de la arteria pulmonar. Entonces, esa valva está constituida por unas estructuras que se llaman válvulas. Válvulas semilunares, que son tres. Izquierda, Válvula, tienen que escribir como una plana. Válvula semilunar izquierda, válvula semilunar derecha y válvula semilunar intermedia, que son las válvulas que conforman la valva del tronco pulmonar. Entonces, si el ventrículo quiere desocuparse, tienen que suceder tres cosas. ¿Cuáles?
está bien. 3, 4. 1, que esté lleno. 2, Sístole. Sístole. una contracción. Pero antes de que haya una contracción, tiene que pasar. ¿Cuáles? Entonces, abrir la valva del trompo pulmonar. ¿Qué más? No, todavía no. No, el diástole es el atrio izquierdo. Antes de que se contraiga, tienen que pasar dos cosas. Entonces se abren estas y se cierran estas. Porque si no se cierran estas, el volumen sanguíneo. Y ahí sí se contrae. ¿Listo? Así como la arteria pulmonar tiene una valva, un orificio, hay un orificio acá que es el orificio aórtico. Y ese orificio aórtico tiene una valva aórtica, ¿cierto? O una valva de la arteria aórtica. Y esa valva está compuesta por unas válvulas semilunares. Pero son válvulas semilunares izquierda, Derecha y septada. y septada. ¿Cierto? ¿Claro? Sí. ¿Cómo se llama orificio? Orificio de la arteria aórtica. Se llama valva. Orificio de la arteria aórtica. Valva de la arteria aórtica. Valva. ¿De dónde viene valva? ¿Cómo se llama? Tiene que tener un término ese valva, porque valva de valva. De origen etimológico, ¿se refiere usted? El origen etimológico hace referencia a apertura. Pero cuando es valva o válvula de la arteria más que todo grosor. Entonces, etimológicamente, valva es una estructura de mayor tamaño a comparación con las terminologías que terminan en ulo o ula, que son estructuras de un tamaño menor. Por eso estas estructuras de acá no se pueden llamar válvula mitral, se llama valva mitral. Esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Solo las estructuras más pequeñas que hacen parte de una valva son las válvulas. ¿Claro? ¿Listo? Entonces significa que, escuchen, si la arteria aorta craneal se encargó de llevar sangre oxigenada a la cabeza, ¿qué pasa ahora? Tiene que entregar la molécula de O2 y el tejido le entregará la de CO2. Y si estamos en la cabeza, ¿qué hacemos con ese CO2? Pues la reciben, nos quiero preguntar quién la recibe, ¿Quién la recibe? la vena cava craneal, ¿no? Entonces lo recibe la vena cava craneal, esta pasa al atrio derecho, el atrio derecho se contrae, se abre el orificio atrioventricular derecho, se abre la valva atrioventricular derecha, pasa al ventrículo derecho, se abre la valva del tronco pulmonar, pasa por el tronco pulmonar, esa arteria pulmonar se bifurca, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, pulmones, hematosis, oxigenación, venas pulmonares, atrio izquierdo, contracción del atrio izquierdo, valva atrioventricular izquierda, ventrículo izquierdo, contracción, apertura de la valva aórtica, arteria aorta craneal, arteria aorta abdominal y aorta. Suscríbete al canal de YouTube de ella. Suscríbete a mi canal. Ella tiene todo grabado en vivo. No, yo lo entendí. Salgan a descanso.